Hola a todos, todas y todes, soy Máximo Carrasco Rodríguez, visiblemente un hombre trans, y bienvenidos a su programa Colores. Hoy tenemos a una gran invitada, Julieta Brambila. Julieta, nos gustaría saber cómo te defines. ¿Quién es Julieta Brambila? Claro que sí, bueno, primero que nada, un gusto estar contigo, Gracias. Máximo, con el auditorio. Gracias. Es un placer siempre acompañarles en este tipo de proyectos y felicidades por el programa. Y bueno, Julieta, soy una funcionaria público que laboro en diferentes instancias o dimensiones de la administración pública que tienen que ver con la comunicación, con las relaciones públicas. Y aparte de eso, pues soy un especialista, digamos, en comunicación política, una persona comprometida con los derechos LGBTI+, y desde luego, pues una mujer también muy feliz, rodeada de gente maravillosa, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y también creo que algo que ayuda a definirme, creo, pues tiene mucho que ver también con intereses en la vida. Me gusta la lectura, me gusta la naturaleza, viajar, muy curiosa en muchos aspectos. ¿Cuál ha sido el proceso que has vivido, ¿no?, dentro de todo este gran expertise y sobre todo de ir tocando piedra y construir, ¿no?, en instituciones que sabemos que son pues muy complejas, ¿no?, en todas sus dimensiones? ¿Cómo le has hecho para ser tan resiliente? Yo diría que ha sido un camino con claroscuros o incluso agridulce de diferentes formas, porque si bien es cierto, he tenido la fortuna de estar en instituciones públicas de gran relevancia para el país, como es la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, siendo quien soy, es decir, siendo no solo una profesionista, sino también una persona trans, integrante de esta amplia comunidad a la que pertenecemos. Y eso, como decía, pues tiene estos dos matices, ¿no? Por una parte, pues la posibilidad y la alegría de desenvolverte profesionalmente en algo que es no solo el área de tu expertise, sino un área que me gusta mucho y de la cual he también evolucionado, digamos, como profesionista, pero al mismo tiempo saber que son estos casos como el mío, pues casos que siguen siendo de alguna manera excepcionales en un país como este, en donde siguen existiendo brechas considerables, no solo para el acceso al trabajo y desenvolverse profesionalmente con todas las posibilidades, sino incluso para otros derechos igualmente tan fundamentales como la educación, como la salud. En el caso mío, yo diría que han jugado varias cosas a mi favor, digamos, si lo queremos ver desde un aspecto más individual, ¿no? Por una parte es que yo, cuando ingresé a estas instituciones y cuando ingresé también a otros trabajos más académicos, si bien lo hice ya como una persona trans, el desarrollo para llegar, digamos, profesionalmente ahí, lo hice antes de transicionar, es decir, que mi transición fue una transición que se hizo al final de la década de los 20, en mi caso, inicio ya casi de los 30, y eso marca un matiz muy claro que tiene que ver con que toda la formación previa fue con una identidad anterior que me permitió, si bien es cierto, algunas limitaciones evidentes de expresarte y de vivir una vida de silencio y con miedo, también permitió de alguna manera pues un desarrollo sin otro tipo de limitaciones propias de la discriminación, por ejemplo, en este país. Entonces ese es un primer elemento. Otro tiene que ver con que he tenido también la fortuna de estar en equipos que han sido muy incluyentes, es decir, mis jefes directos en ambas instituciones y los equipos de trabajo, los colaboradores y otros aliados en la institución, pues han sido personas que han sido muy abiertas, que han apoyado mucho, digamos, al menos de manera individual mi desarrollo, y eso ha jugado un papel muy importante. También es cierto que adentro las instituciones, como tú bien mencionabas,
pues son instancias muchas veces que no solamente se pueden mover a través de la voluntad de una persona. Claro. Son aspectos normativos, son aspectos jurídicos, son aspectos culturales que van transformándose al cabo del tiempo, y lo que yo he notado es que este tipo de experiencias de visibilidad en posiciones de cierta toma de decisiones o de liderazgo tienen un papel muy importante para sensibilizar al interior de las instituciones, para avanzar un proyecto mucho más inclusivo y de mayor respeto, claro, en todas las diferentes áreas. No digo que sea un trabajo para nada concluido en estas instancias que mencionaba o en la Administración Pública Federal. Yo creo que hay mucho por avanzar respecto a una inclusión de las personas en el trabajo, pero también de por ejemplo, la atención que se da a las y los ciudadanos para los diferentes trámites y que involucran a personas de la comunidad. Yo creo que hay mucho por avanzar, pero yo diría que mi paso ha sido estas características, como agridulce, como decía hace rato, claro, con algunos aspectos maravillosos de crecimiento, pero también siempre con la idea de que no debería ser un aspecto excepcional, sino que debería ser un aspecto mucho más abierto, mucho más posible, mucho más regular para las demás personas integrantes de la comunidad. Si tú pudieras ahorita darle un mensaje a las mujeres trans, ¿no?, que están pensando como tocar puerta en espacios laborales, ¿qué les dirías? Pues primero que nada las felicitaría por estar haciendo esos pasos. Claro. Son pasos difíciles, desafiantes de manera personal, son momentos en la trayectoria de vida de las personas que, como tú también sabes, pues que involucran todo tipo de emociones y también, como no, mucho miedo, sobre todo al principio, del que dirán, del si será posible, de cómo desarrollarse personal, profesional, amorosamente, socialmente, laboralmente, siendo quien eres. Y yo creo que esas disyuntivas, esos dilemas acompañan mucho de los primeros procesos, lamentablemente. Y yo diría que el estar ya en una posibilidad de haber asumido parte de nuestra identidad o una parte integral de nuestra identidad y además seguirnos desarrollando es un momento crucial. Yo también les diría que es posible, es decir, claro, que hay siempre las maneras, no solo bajo un discurso personalista de echarle ganas nada más, pero sí yo creo que es muy importante la actitud. Y más allá de eso, pues hacerse también de los aliados, las aliadas importantes dentro de su círculo, y hablo no solamente de personas de la comunidad, sino todas aquellas personas que nos ayudan a transitar hacia adelante de una manera positiva. Y también creo que otro elemento fundamental es creer en sí mismas, saber de lo que son capaces, saber a lo que tienen derecho, informarse sobre las cosas que simplemente por el hecho de ser personas se merecen, y nunca dejarse vencer por estereotipos, por lo que comúnmente se pueda decir de las personas como nosotras en la sociedad, porque sigue habiendo, como sabemos, mucha discriminación, muchos estereotipos. Hay cifras oficiales al respecto que lo reflejan, y me parece que es muy importante también pues dar esos ánimos a las otras personas, que ellas y ellos vayan conociendo de la misma comunidad. Si entre nosotras no está ese apoyo, ese acompañamiento, es difícil encontrarlo en la sociedad per se. Y también que sigan creyendo en sí mismas, que hagan valer su trabajo, porque muy probablemente hay un enriquecimiento que las personas trans y las personas LGBT hacen a los lugares de trabajo y a las profesiones en general. Yo creo que damos no solamente un impulso a la diversidad, sino que también pues enriquecemos todas las perspectivas posibles laborales y de trabajo y de conocimiento con nuestra mera presencia, porque venimos tan encargadas pues de toda una significancia de vida, de toda una serie de aprendizajes que enriquecen el trabajo cotidiano.
Sí, indudablemente el hecho de que en un espacio, ¿no?, haya todas estas cuestiones de visiones siempre nutren, ¿no? Y creo que sí, la comunidad trans y sí o sí, aparte de resilientes, somos muy comprometidos, ¿no?, con las oportunidades que se nos están dando, ¿no? Y hablando de ese compromiso, ¿qué tan difícil fue materializar en DISEG? Bueno, la encuesta nacional de diversidad sexual y de Ajá. género que mencionas en nuestra primera edición de 2021 del INEGI, pues fue un trayecto que llevó tiempo construirse. El instituto, el INEGI, desde hace varios años ha estado, digamos, primero a la vanguardia de temas de género en una perspectiva más amplia, desde generar, por ejemplo, estadísticas sobre mujeres y diferentes aspectos que tienen que ver con las desigualdades. También en el tema de la diversidad sexual y de género hubo intentos previos de incorporar algunos reactivos a diferentes instrumentos estadísticos y también preguntas muy particulares, por ejemplo, en el ámbito de la discriminación, en la encuesta, por mencionar una que es la encuesta nacional de discriminación en 2017. Pero fue justamente a partir de la coyuntura del Censo de Población y Vivienda 2020, en donde por medio de una demanda social clara de la sociedad mexicana, de la comunidad LGBT en México, que se buscó impulsar y redoblar esfuerzos para generar este instrumento estadístico, que es una de las encuestas más vanguardistas, de las encuestas que ponen la punta de lanza sobre el estudio y el conocimiento de las poblaciones LGBTI más en un país, pero que da enseñanzas sobre cómo y aprendizajes sobre cómo realizar estos ejercicios en otras latitudes. Fue un desarrollo en el cual el instituto estuvo acompañado de diferentes instancias en diferentes momentos. Mencionaba hace rato la encuesta de discriminación, en donde participa, como saben, el CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también fue un desarrollo que desde la parte demográfica, de los especialistas demográficos del INEGI, se fue construyendo al paso del tiempo. No es fácil llegar a un instrumento de esa naturaleza. Hubo pruebas piloto, hubo acercamientos con la sociedad civil para mejorar los reactivos, y podemos decir que al día de hoy, ya básicamente cerca de 2 años de la publicación de esta encuesta, sabemos que ha sido un insumo, y nos da mucho gusto, sumamente utilizado por la sociedad mexicana en general, y yo diría que por la comunidad LGBTI más en particular. Creemos que ha habido una apropiación de los datos, una explotación de la información, porque por primera vez sabemos datos sobre la población, estimaciones sobre cuántas personas de 15 años y más somos de la comunidad LGBTI más, que somos más de 5 millones, que somos cerca de 900,000 personas dentro del amplio espectro trans, que incluye a tanto mujeres y hombres transgénero y transexuales como personas no binarias, pero también la encuesta es muy rica en otros aspectos de la trayectoria de vida de las personas. Platicábamos justamente de las temáticas que incluye la INDICEG, que es un instrumento muy completo dentro de todo lo que puede abarcar. Desde luego que no es un instrumento perfecto. Ha habido a lo largo de este tiempo que se ha publicado, pues, diferentes momentos en donde como instituto hemos escuchado también a la sociedad sobre otros elementos que podrían estar en una siguiente edición de la encuesta, y seguramente los estaremos valorando. Pero yo creo que lo más relevante es que en estos ya casi 24 meses desde que se publicó, es que se ha generado también un debate muy, muy informado respecto a temáticas de interés para la comunidad LGBTI+. Ha habido también un impacto en los insumos que se tienen para los debates legislativos, para los debates comunitarios, para los debates organizacionales o sociales, con datos. Y eso para el INEGI es una labor fundamental, tan importante casi como la de generar el mismo dato. Los datos que no se
conocen, que no se discuten, que no se apropian, que no se dan a conocer, pues pierden esa relevancia pública. Sí, yo sumaría y agradezco mucho que hayan hecho la lista, porque gracias a eso nos dieron, aparte de voz, nos dieron visibilidad. Claro. Nos dieron el arma completa, ahora sí, un poquito más completa, porque hay datos que podemos decir, aquí estamos. Y salir y exigir los derechos que históricamente se nos han ido negando, ¿no? Ya no pueden hacerse así, aquí estamos, existimos, pero también cuando empiezas a leer, híjoles, ¿no? Yo así cuando fui al tema de las personas trans, dije, qué complejo, ¿no? Y también algo que me llamó mucho la atención es los niveles de suicidio que tenemos como comunidad y qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí o sí, es una herramienta súper importante y espero que también se haga como esta segunda edición, ¿verdad? Así es. De lo que comentabas antes de hablar de una segunda edición, Ajá. desde luego que creemos que la visibilidad que da la encuesta es uno de los elementos más fundamentales, ¿no? Hablabas de las tasas de suicidio, que en las personas de la comunidad trans es varias veces mayor que entre la población de la comunidad LGBT más, pero sobre todo en comparación a la comunidad no LGBT más, lo cual nos habla obviamente de unas ciertas particularidades que pueden formar ese contexto y que nos hace visibles en muchos de los aspectos en donde comúnmente no encontramos, digamos, una réplica natural en el espacio público, en los medios de comunicación y demás. Entonces, por eso es que los datos son tan relevantes. Y esta encuesta, como otras encuestas que realiza el instituto, pues está diseñada para hacerse con cierta regularidad. Okay. Los estudios con características demográficas como este tienen una regularidad en el instituto más o menos de cada 4 o 5 años, en parte porque una práctica internacional también nos estipula, digamos, o lo que va rigiendo esto es que no hay un gran cambio en las tendencias o en las regularidades, y es por eso que no se hace con una mayor regularidad, digamos, la encuesta. Por eso es que tiene esta distancia entre una y otra. Pasa, por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación se levanta cada 5 años, lo mismo que la ENDIRE, que es la encuesta dinámica de los hogares, que nos habla sobre violencia contra las mujeres. Entonces, sí está considerado, digamos, desde luego hacer un segundo levantamiento que nos ayuda a tener una primer película comparativa de lo que sabemos con esa diferencia, digamos, de tiempo, pero que es una práctica internacional y que desde luego pues va nutriendo un acervo de información para que a lo largo del tiempo podamos tener también materia más clara sobre cómo diferentes elementos que conocemos ahora se van desarrollando en el tiempo, porque la sociedad en un tema como este y como lo arrojan otros estudios de otras partes, pues va también cambiando. Va cambiando por diferentes circunstancias, entonces es muy relevante para el INEGI y en general, creo yo, pues ir conociendo cómo pueda moverse hacia adelante. Sí, cómo ha ido cambiando. Me gustaría también preguntarte algo un poquito más personal, ¿verdad? Si podemos entrar como en lo personal. ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué más ha marcado a Julieta, ¿no? En este camino de toda la creación, ¿no? De conectarse, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaste bueno, más bien cuando empezaste a crear, ¿no? Todo el tema de los datos y todo. ¿Qué te marcó? ¿Qué hizo qué te mueve, ¿no? Para seguir haciendo, creo yo que, y más bien me gustaría también felicitarte porque en estas instituciones lo que tú haces, aparte de visibilizarte, es hacer muchísimo activismo interior. ¿Qué te lleva a seguir con esta dinámica? Claro, bueno, yo diría que uno de los temas que siempre me han interesado es el aspecto de la comunicación, ¿no? De comunicar. Y cuando eso se encuentra personalmente en el tiempo con algo que es la transición de género y el vivirse como una persona trans, creo que ahí se sintetizan dos grandes fuerzas, ¿no? Por una parte, el ser tú misma en todo lo que hagas, pero al mismo tiempo
siendo tú misma, cómo puedes reflejar o impulsar ciertas conversaciones, que se hace, claro, a través de la comunicación, pero también a través no solo de cualquier tipo de comunicación, sino una que ayude a alimentar conversaciones, una que ayude a trascender de las simplificaciones cotidianas, con la fuerza, claro, de las palabras, pero también de los datos en este caso. Exacto. Entonces, yo diría que esa punto en donde se conectan esas dos partes tuvieron un valor fundamental al momento en el que también cuando yo ingresé al instituto, pues sumarme al gran trabajo que ya se hacía en el INEGI en esta materia, sobre todo porque el diseño de la encuesta y muchos aspectos de la encuesta se venían trabajando desde mucho tiempo atrás, y a mí en lo que más me ha tocado estar, desde luego, pues es en la parte de comunicarlo, de poder incentivar su uso y las conversaciones en torno a estos datos, y en el mejor de los casos algún tipo de incidencia pública, pero que no depende ya desde luego esto del INEGI, ni tampoco es el mandato, ni tampoco parte de lo que se busca profesionalmente, sino es justamente la articulación ya social de lo que se hace con los datos, y que yo creo que un elemento para que se puedan utilizar bien es comunicarlos de una manera adecuada, sencilla, y que podamos llegar a la mayor cantidad de población posible. ¿Alguna vez en el espacio que te has desarrollado, ser una mujer trans ha sido un limitante? Yo diría que no más que lo ha sido para otras mujeres dentro del mundo estadístico, por ejemplo, en México, o del mundo de la economía y las finanzas. Es decir, sí diría que pues hay ciertas limitaciones estructurales, ¿no?, que tienen que ver con lo que ya conocemos que puede existir dentro de los ámbitos de trabajo, pero yo diría que no ha sido, al menos en mi caso, tan diferente al que pasan otras compañeras profesionistas que se intentan desarrollar largamente en sus carreras en estos ámbitos que siguen siendo muy dominados por hombres cisgénero, blancos y demás. Entonces yo diría que en eso no somos tan diferentes, y más bien creo que parte de lo relevante es que una voz de una persona, en este caso una mujer trans, pueda ser tratada al igual que el resto de las otras voces en un espacio de trabajo en donde todos los que están ahí tienen algo que aportar, y eso yo diría que eso es lo más relevante. Sí, sobre todo pues por el medio que te mueves, ¿no? Pues es súper complejo, pero tú bien lo mencionas, siempre creo que es muy importante escuchar todo lo que tienen que aportar. Me gustaría también si nos puedes dar un mensajito, ¿no?, a las personas que nos están viendo, ¿no?, del estado de Aguascalientes, para ir cerrando. Un mensajito a la comunidad LGBTQ y más, pero sobre todo a las infancias trans. ¿Qué le dirías a las infancias trans, Julita? Claro, yo primero comentaría que bueno que haya estos espacios para platicar a un público más amplio sobre todas estas temáticas que cruzan lo más profundo de la vida de unas personas, como es la identidad. Yo eché de menos muy probablemente en mi infancia o adolescencia poder tener algún lugar en donde pudiéramos tener más información al respecto, y creo que esto nos ayuda, por una parte, no solo a hablar más y sensibilizar más, sino también a podernos ver en un rostro hacia adelante, ponerle rostro a aquellas inquietudes que tenemos, y yo lo que diría es que nunca duden de ser sí mismas o sí mismos. Es decir, que no solo se puede, sino que también hay un mañana que seguramente podrán florecer, digamos, en toda su magnitud, en su esplendor, sin importar las diferentes limitaciones que vean al día de hoy, ¿no? Yo creo que es algo que sabemos que no han sido cambios de terciopelo en nuestra sociedad, pero que también sabemos que tienen ahora un impulso
como nunca antes se tenía. Muchísimas gracias, Julieta Familia, por habernos acompañado a este programa de Colores. Nos despedimos, muchas gracias a todos, todas y todes. Este es tu programa, Colores.